Entonces, esa era la cantera donde han salido muchos de los líderes en los temas de salud ocupacional en el Perú actualmente. Eso es uno. Dos, San Marcos tiene una maestría en salud ocupacional, si no me equivoco, ¿no? Donde ya no es una especialidad médica. En esta maestría uno puede ser psicólogo, puede ser médico, puede ser enfermera. Conozco gente de aseguradoras que son economistas, que están en la maestría. Entonces es un tema ya no tan de especialidad médica, ¿ok? Pero es una maestría, obviamente son personas que tienen más conocimiento del tema que aquellos que no la han hecho, ¿no? Luego, si no me equivoco, creo que hay un esfuerzo por ahí, conversaciones para una nueva residencia en salud ocupacional, creo que entre la San Martín y Vale, ¿no? Pero todavía creo que no hay nada del tema. Y no hay más. Hay un diplomado en Cayetano actualmente con la gente de Somoma o Sopeso o alguna de estas organizaciones, pero es un diplomado, tampoco es una especialidad médica, o sea, no es algo que a uno le permita ir al colegio médico y registrarse en el Registro Nacional de Especialistas. Si uno revisa el Registro Nacional de Especialistas en salud ocupacional, no creo que haya ni 20 personas. Hasta hace 4 años más o menos que yo vi el tema, había 2. ¿Okay? Hubo un esfuerzo de la universidad, en la UNSA, en Arequipa, donde se abrió un programa de formación en salud ocupacional hace algunos años y formó un grupito pequeño de médicos en Arequipa, de los cuales yo tengo uno trabajando en mi compañía. Entonces, les cuento esta historia para que vean, digamos, la problemática del tema de la formación en salud ocupacional, ¿no? Y por supuesto, encontramos muchos médicos que están trabajando sin la especialidad de salud ocupacional, pero que tienen experiencia en trabajo de salud ocupacional en minería particularmente, ¿no? Entonces, este reglamento, ¿no?, pone, digamos, la exigencia de que tenemos que tener médicos o con la especialidad, que son poquitísimos, ¿ok? Ojo que la maestría no es una especialidad médica, es un grado académico, ¿ok? Estamos hablando de especialidad médica, al menos esa es mi interpretación, o con la experiencia de 5 años, ¿okay? Si sumamos esas dos cosas, como bien lo ha dicho José, el universo, en mi opinión, no alcanza para cubrir la demanda, ¿ok? No alcanza. Entonces, no sé, tendremos que bajar la valla a 4 años o 3 años, no sé, pero no alcanza, ¿no? Entonces, ahí va a haber un tremendo problema para cumplir con esto en la práctica, ¿no? Tenemos que hacer programas de formación, etcétera, pero no tienen la característica de especialidad médica. Entonces, lo suelto ahí como una reflexión. Lo cierto es que la medicina es una disciplina que necesita formación continua, ¿no? Entonces, los planes de capacitación de las empresas, ¿no?, tienen que necesariamente, para sus médicos, tener un programa de actualización con un presupuesto asignado año a año, si no, esto no funciona, ¿no? Entonces, un poco esa es digamos, el paréntesis que quería hacer en este tema, ¿no? Acá yo veo una contingencia, ¿no?, respecto a conseguir profesionales que cumplan con alguno de estos 2 requisitos. Gracias, Raúl. Vamos entonces un poco más acelerados con nuestros contenidos. Y los siguientes términos son aquellos de salud y salud ocupacional. En el caso de salud, de manera importante, el concepto es muy amplio y exigente. El oficial nos dice ausencia de afecciones. Y tiene que ver esto, evidentemente, con el desempeño del trabajador. En varios países se cuida mucho el desarrollo competitivo de las generaciones laborales. Y en el caso de salud ocupacional se menciona ese más alto grado posible. En este caso, de bienestar físico, mental y social de los trabajadores, a fin de prevenir riesgos en el trabajo. Es importante en un momento regresar. Luego tenemos aquí un artículo, ahora sí, dentro de los muchos que se pueden comentar y están asociados al tema de salud ocupacional, y Raúl nos tiene aquí un comentario. Bueno, en realidad no hay mucho que comentar, porque si yo les pido a ustedes que lean esto, todos lo van a entender bien, ¿no? Vamos a revisarlo, ¿no? Tenemos
la gestión de la salud ocupacional, ¿no? Que es un tema que normalmente ha venido recayendo en el médico, pero ahora este reglamento propone un sistema más integrado entre seguridad y salud, ¿no? Con esta figura del gerente, del programa, etc. Entonces, en la variable salud ocupacional, ¿no? El reconocimiento de la evaluación de la salud de los trabajadores con relación a su exposición a factores de riesgo de origen ocupacional, incluyendo el conocimiento del nivel de exposición y emisión de las fuentes de riesgo. ¿Esto qué quiere decir? Quiere decir que ya hay un trabajo de higiene previo para llegar al listado de los expuestos. ¿Okay? Eso es bien importante. ¿Okay? Los expuestos, nosotros necesitamos, y esto es bien importante, y esto quiero que por favor lo tengan recontra subrayado, o sea, factor clave del éxito. Cuando hablamos de factor clave del éxito, no hablamos de 20 cosas, hablamos de 3, de 4, si no deja de ser clave. Entonces hay un factor clave del éxito en la gestión de higiene y de salud, que es el manejo de la data, el manejo de la información. Entonces toda la data que se genere de higiene, respecto a la evaluación, al reconocimiento o identificación de los peligros, a la evaluación de estos, ver si este lugar es peligroso o no, el tipo de protección, quiénes son los expuestos, etc. Hay que ser muy fino en el manejo de esa data para poder realmente finalmente prevenir. Entonces, acá lo llamativo de este inciso A es que nosotros tenemos que partir de una identificación, de una evaluación, digamos, de peligro, para poder reconocer quiénes son los expuestos, que son el insumo para que el médico de salud ocupacional pueda trabajar. ¿Okay? Entonces, ahí viene una primera tarea de higiene, ¿no? Donde no dice higiene, dice salud ocupacional. Luego la segunda dice participar en la incorporación de prácticas y procedimientos seguros, saludables, a todo nivel de la operación. Es un tema de posicionamiento, ¿no? O sea, los encargados de salud ocupacional, dentro de este esquema que son los médicos ocupacionales, deben participar de los comités, de las reuniones, deben ser expertos que puedan ser capaces de dar una recomendación, ¿no? en términos de prevenir problemas de salud a todo nivel de la operación. El registro de las enfermedades ocurridas, exposición ocupacional, descansos médicos, ausentismo por enfermedades, planes de acción y evaluación estadística de los resultados. Acá viene un tema ya de gestión de la data, de nuevo, de temas de salud, ¿no? Y la data tiene que ser muy bien manejada y muy bien verificada, porque imagínense el nivel de responsabilidad que ahora tiene el médico, ¿no? De hacer un diagnóstico reportable, ¿no? Que puede significar la interrupción, digamos, de la vida laboral de una persona, ¿no? Entonces, tiene que tener, como está felizmente involucrada la compañía de seguros, felizmente todos nosotros tenemos que tener SSTR, ¿no? Tenemos ahí un aliado para verificar bien un diagnóstico, ¿no? Para proceder. Nosotros tenemos que tener mucha claridad en la calidad de la data y en la calidad de los diagnósticos para los registros. O sea, se registra una vez que el diagnóstico esté bien hecho. ¿Okay? Luego tenemos asesoramiento técnico, que es lo que les decía, ¿no? Participar como una opinión técnica en la toma de decisiones preventivas, incluido el tema de equipos de protección. Participar en los comités de seguridad, eso está obvio. Y la promoción de la participación de los trabajadores en el desarrollo e implementación de actividades de salud ocupacional. Los médicos tenemos dos grandes mandatos, ¿no? Antes de curar a las personas, nosotros debemos prevenir y promover. ¿Okay? Entonces el médico, su principal tarea es esa, prevenir, promover, educar. ¿Okay? Entonces el médico tiene que estar también incluido, así como les he dicho, que es recomendable que haya un programa de capacitación médica continua en los programas de ustedes, tiene que haber un programa donde el médico sea el protagonista de la capacitación. El médico tiene que ayudar a prevenir enfermedades. Yo me acuerdo, yo trabajé 15 años en la industria cervecera y me acuerdo mucho nosotros la charla de prevención para problemas auditivos. El mayor énfasis de la charla era en
la anatomía y la fisiología del oído. Más que en los EPPs y todo eso que no conocía, sino para que vean, para que establezcan una relación con su oído y vean cómo es por dentro, cómo es este dispositivo tan complicado que no tiene piezas de reemplazo ni originales ni bambas. O sea, si se malogró, se malogró, ¿no? Entonces ya eso nos ayuda, ¿no?, a cada uno a tomar la decisión de cuidarse y de prevenir enfermedades. Entonces, si se dan cuenta, este artículo 93 lo que hace es promover, ¿no?, la inclusión de actividades comunes de ustedes que han venido haciendo de seguridad, ¿no?, incluir también los temas de salud e higiene. Luego, en el artículo 94, ¿no?, que es el tema de identificación de peligros, que lo hemos conversado también un poquito en el 93, ¿no?, pero la idea es que esto se divide en 3 pasos, ¿no?: reconocer el peligro, identificarlo, ¿no?, verlo, luego evaluarlo y ver si es realmente peligroso, cuál es la magnitud de este peligro, y finalmente promover, proponer medidas de control, ¿no?, para este peligro, que todos sabemos que hay medidas de ingeniería, medidas administrativas, MPs, etc. Y yo agregaría una cosa más acá, que es la verificación del establecimiento de la medida de control, ¿ok? Porque el control, muchas veces sabemos, tenemos nuestro ingeniero de higiene o nuestro técnico de higiene y da la recomendación, y dentro de los to-dos del área ocupa de repente el último lugar, ¿no?, tanto en prioridad como presupuesto como todo. Entonces, esto debería incluir finalmente la verificación del establecimiento de la medida de control. Luego la siguiente, en el artículo 95, dice: todo titular minero deberá monitorear a los agentes físicos presentes en la operación minera, tales como ruido, temperatura. Y es un poco más de lo que estamos hablando, ¿no? La idea es que existan personas capacitadas dentro de la empresa, en algunos casos se prefiere tomar servicios de terceros, ¿no?, para que puedan monitorear los peligros, ya sean estos, en este caso físicos, ¿no?, ruido, temperaturas extremas, vibración, iluminación, radiaciones ionizantes, etc. Hay equipos para todo esto, ¿no?, hay sonómetros, dosímetros, bombas gravimétricas, etc. Y también existe una metodología para la medición. Nosotros alguna vez hemos realizado en algunos lugares cómo es que se usaba, por ejemplo, una bomba gravimétrica y el ciclón estaba puesto en un lugar incorrecto, o el dosímetro estaba puesto en un lugar incorrecto, entonces la medición y todo, al final la data no era de calidad. ¿Okay? Nosotros tenemos que verificar punto por punto qué es lo correcto para finalmente lograr data de calidad, porque la data es, vamos a actuar sobre esa data y vamos a actuar para que las personas no se enfermen. O sea, ahora ya no es suficiente que las personas no se accidenten. Ahora las personas no se deben accidentar, pero además no se deben enfermar, ¿no? Entonces, bueno, salen algunas figuritas de los equipos que ustedes conocen, y este es un tema en el que también hay que capacitarse bastante, si es que no. El tema higiene es un tema bastante nuevo, ¿no? En algunos casos está dentro de seguridad, por ejemplo, en el caso nuestro está dentro de salud, ¿no? Los ingenieros de higiene me reportan a mí, ¿no? Y finalmente no es importante que esté, lo importante es que exista y que tenga el respaldo, ¿no?, de la organización, de tal manera que pueda trabajar, tenga un presupuesto asignado, que pueda hacer recomendaciones y que estas recomendaciones se cumplan. La siguiente. Bueno, acá hay un tema técnico de protección auditiva, ¿no? Es un tema que yo no veo en la práctica, pero tenemos ahí que a partir de 100 decibeles se debe utilizar doble protección, ¿no? Todos hemos visto este tema de los 85 decibeles para 8 horas, ¿no? Pero muchas veces hay trabajadores que están expuestos más de 8 horas, hay que revisar el nivel de protección que se requiere, ¿no? Ruido continuo, intermitente, de impacto, al final es lo mismo, igual hace daño y hay que estar protegido.
y también se propone un tema de protección dual en algunos casos, ¿no? Pero esos son temas bien técnicos que ya se pueden manejar con otro Zoom. Quiero ver acá los temas más. Y además, si vamos a hablar de ruido, si vamos a hablar de polvo, estoy seguro que todos hacemos algo al respecto, ¿no? Lo importante es hacerlo bien. Estrés térmico es un tema relativamente nuevo, ¿no? No todo el mundo se ha preocupado por el tema del estrés térmico. Y la idea es medir el estrés, es un tema de higiene, ¿ok? Hay que medir el estrés térmico, el tema de temperatura, ¿no? Y ver también medidas, digamos, que mitiguen, ¿no? Que controlen este peligro y que mitiguen este peligro y que nos protejan de este peligro. Es un peligro físico más, ¿ok? Que tenemos que ahora aparece en el radar y que antes no existía, ¿no? Y que sí puede causar enfermedad, incluso la muerte en condiciones complicadas, pero sí hay problemas circulatorios, etcétera, ¿no? No sé, alguna vez hay gente que ha ido un baño turco o lo que sea y le preguntan, oiga, usted que sufre el corazón, esto y lo otro, para que pueda entrar o no. Es por eso, en la temperatura, ¿no? Altera el funcionamiento de algunos organismos, algunos sistemas del organismo. Lo mismo para el tema de frío intenso, es exactamente lo mismo, es un tema nuevo, ¿no? Y se necesitan equipos de protección. Primero, tratar de evitar la exposición, segundo, equipos de protección. Yo me acuerdo cuando estudiaba medicina, me llamó mucho la atención un diagnóstico que se llamaba frostbite, era la mordedura del frío, ¿no? Y esto ocurría en los marinos, estos de noruegos, irlandeses, etc. Y se les congelaban las orejas, y por decirlo, hacían así, como era un hielito, se rompía, ¿no? Eso se llamaba mordedura del frío, y existía. Muy común en los marinos, lugares así. Entonces, esto, por supuesto, no creo que los fríos a los que nosotros estemos expuestos es para eso, pero sí hay frío que hay que medir y que hay que tomar las medidas de control necesarias para que las personas puedan con comodidad mantener su temperatura corporal. Gracias. Bien. Otro tema que aparece también tocado en nuestro reglamento es este del rango de temperatura. Se habla de un rango de 36 a 38 grados. Pues es cierto, como mamíferos, nuestra actividad biológica está principalmente desarrollada en ese rango. Incluso hasta para la procreación es necesario tener en cuenta este rango. Entonces, mantener este rango es importante, pero la actividad en minería se desarrolla en condiciones de lo que se llama temperaturas extremas. ¿Qué significa extremas? Extremas porque precisamente se acercan a los extremos de este rango. Pero es el ambiente el que genera estas condiciones. Entonces, ¿qué va a pasar con el organismo humano que tiene este rango tan pequeñito de 36 a 38 grados para que pueda adaptarse a las condiciones o de frío intenso o de calor intenso? Se ha mencionado, pero muy bien lo ha explicado. Quiero agregar una cosita ahí, porque la mayoría de ustedes son ingenieros. Nosotros tenemos indicadores, ¿no? Vemos pantallas, monitores, y vemos si está ocurriendo algo complicado y tenemos que prevenir, etc. Para los médicos es igual. O sea, cuando un médico se enfrenta a una persona que está enferma, hay 4 indicadores que les llamamos funciones vitales: la presión arterial, la frecuencia cardíaca, la frecuencia respiratoria y la temperatura. ¿Okay? Entonces, si estos 4 indicadores están dentro del rango, estamos tranquilos porque sabemos que esa persona o está sana o si tiene un síntoma, tiene algo que no es grave. ¿Okay? Nosotros, si está fuera de rango, eso hablamos de gravedad. Y si se dan cuenta, miren lo que les he dicho: presión arterial, frecuencia cardíaca, frecuencia respiratoria y temperatura. En la vida diaria de ustedes, con sus hijos, sus esposas, etc., ¿cuál es el que más frecuentemente se sale de rango? La temperatura, ¿no? Más frecuentemente tenemos problemas de salud donde hay fiebre, sobre todo, ¿no? Entonces, y nosotros tenemos que cuidar a las personas que están fuera de rango en cualquiera de estos indicadores. Por eso,
es que se hace hincapié en el tema temperatura, pero quería que sepan que hay otros indicadores, ¿no?, que nos dan a los médicos tranquilidad o alerta, y este es uno de alerta. Gracias, don. Este siguiente artículo establece algo muy importante para la exposición a radiaciones ionizantes. Y por supuesto, hay actividad de soldadura cuyos procedimientos de trabajo implican la verificación de la calidad de la unión de las diferentes partes y consistencias que tengan que unirse mediante una actividad de soldadura de trabajo en caliente. Y se utilizan rayos X. Pero también los trabajadores de salud y también, por supuesto, en aquel personal de salud que está laborando en los centros asistenciales con los cuales cuentan las empresas mineras. Y ahí se menciona, hay un reglamento de seguridad radiológica establecido por el Decreto Supremo 009-97-Minas. Y también hay otras normas, como por ejemplo la del IPEN, que proviene también del año 97, sobre el reglamento de régimen de sanciones por infracción a normas de seguridad radiológica. ¿Cuál es el objetivo? Mediante las dosis o la cantidad de radiación que tienen las personas a las cuales hayan sido expuestas, se hace una medición específica, una medición personal, por ejemplo. También se hacen mediciones en el ambiente. Y se utilizan dispositivos de control y se trata de monitorear mediante procedimientos establecidos como protocolos si esto está dentro de lo permitido o no. La tendencia o el cometido final es reducir o mantener el nivel de dosis para que este no aumente. ¿Qué es lo que produce la radiación ionizante? Produce efectos a nivel de la célula. La célula en su interior, así como nosotros tenemos un corazón, dentro de la célula hay un elemento muy importante que es el núcleo. Y dentro del núcleo hay una sustancia que quizás todos ustedes han escuchado, el ADN. Y esta sustancia es muy importante porque si el ADN cambia, lo más probable es que tengamos algunos efectos indeseables, ¿no? O la producción de un tumor, o la producción de un feto que no es el que tiene funciones normales, o bien finalmente la producción de un cáncer. Por esta razón es importante protegernos de este agente. Este otro artículo, es importante mencionar, nos habla de la radiación solar. Para ir directo al punto, efectivamente, cuando laboramos sobre todo en zonas altoandinas, por encima de los 2.500 metros sobre nivel del mar, ¿cómo estará nuestra capa de ozono? ¿Cómo estará la protección normal que tienen los seres vivos frente a las radiaciones solares? Evidentemente ahí la capa está más atenuada. Aquí en Lima tenemos un colchón de nubes entre 30 y 50 metros, aproximadamente entre 80 a 120 metros de espesor, pero en las zonas altoandinas no. Entonces la radiación finalmente llega e impacta a nivel de la piel. Esto es un factor de riesgo. Y este factor de riesgo se puede controlar con algo que se denomina el factor de protección solar. ¿Qué hace un factor de protección solar? En resumen, multiplica, vean ustedes la última línea de abajo, multiplica el tiempo total de exposición como si fuera un minuto. Eso quiere decir que si tenemos un factor de protección solar 30, que es lo recomendado de acuerdo a la norma, eso significa que podemos exponernos durante 30 minutos como si fuera un minuto de exposición. Si tenemos un factor de protección solar 60, eso significa que podemos exponernos por 60 minutos como si fuera un minuto. Pero ¿cuánto tiempo vamos a laborar? De eso depende el factor de protección que nosotros queramos otorgar. Y por supuesto también ya existe en el mercado el factor de protección solar 100, pero lo que nos pide la norma por lo menos es el de 30. Otro contenido que de hecho va a abordar la ingeniera Luz Mancayán con mucho más detalle y conocimiento es el tema de vibraciones. Si hay un elemento muy importante, distintivo del 0,46 o del 0,55, del Decreto Supremo, es el de la evaluación de la presencia de este factor de riesgo. Esto es muy importante porque nuestros trabajadores, sobre todo en minería, tienen exposición a herramientas de poder. Y por supuesto el contacto principal de estas herramientas es a nivel del miembro superior. No olviden ustedes, 62% de los accidentes de trabajo y enfermedades ocupacionales ocurren en los miembros superiores, porque nuestros trabajadores toman contacto con estas máquinas, con estas herramientas, con estos equipos. Y las energías van a impactarlos en el miembro superior.
Los accidentes de trabajo, 42% ocurren en los 3 primeros dedos. Pero las vibraciones afectan sobre todo de manera especial mano y brazo. Y esto ocasiona alteraciones a nivel del sistema nervioso de este segmento del cuerpo, alteraciones a nivel de los vasos sanguíneos y finalmente alteraciones también de tipo musculoesquelético. Entonces la norma establece un límite, que aparece un cuadro ahí incluso de valores que no se deben exceder en términos de tiempo. Vean ustedes ahí en metros por segundo al cuadrado, porque las vibraciones son aceleraciones. Si algunos de ustedes o muchos de nosotros recordamos, la aceleración tiene que ver con los cambios de velocidad, ¿verdad? Como nos mostraban en física. Por lo tanto, es esta magnitud metros sobre segundo al cuadrado. Y estos rangos de 4 hasta 12 que ustedes ven ahí en la tabla son precisamente los rangos que no deben excederse porque la mano y el brazo son muy sensibles. Muchos de ustedes habrán escuchado a trabajadores perforistas hablar del famoso término la mano muerta o la mano blanca, que precisamente ocurre en el estadio 2 de tipo clínico cuando existe una alteración por efecto de las vibraciones. Entonces es necesario hacer este tipo de vigilancia. Sin embargo, ven ustedes la última línea que está abajo de la tabla, dice el presente estándar será auditable a partir de los 3 años y fiscalizable a partir de 5 años de vigencia del presente reglamento. Esto sobre todo, no voy a explicar mucho más, acá por los equipos y la capacitación que se requiere por parte de profesionales higienistas para hacer las evaluaciones de las herramientas y de los puestos de trabajo y la localización en donde impactan la vibración. En este otro artículo se menciona acerca de las mediciones periódicas de acuerdo al plan de monitoreo de agentes químicos. Solamente para mencionar dos temas importantes. Hay otro decreto supremo, por eso yo les mencionaba, el 2005 fue un año a partir del cual aparece una frondosidad en las normas. Decreto supremo número 015-2005-SA, que establece los límites máximos permisibles de sustancias químicas en el ambiente de trabajo. Esto es importante, sobre todo estos 3 últimos términos, importante recordar, el ambiente de trabajo. ¿Por qué? Porque en algún momento, después vamos a comentar que también hay unos valores de estas sustancias químicas cuando ya ingresaron al organismo del trabajador. Cuando ya ingresaron y se distribuyeron, cuando están en el compartimiento de la sangre, por ejemplo. Entonces, la relación entre estos agentes que están en el exterior y los que están en el interior es necesario controlarlos y vigilarlos. No olvidar aquí que hay en el anexo 4 de nuestra nueva norma una lista de 58 sustancias químicas. En el exterior, la tendencia es que esta lista sea quizás más grande cada vez. Y la tendencia internacional es a que estos valores, que son considerados de referencia, tiendan a ser menores. Comentario aparte, haremos con el caso del plomo, cuyos valores de referencia, tanto en el ambiente como a nivel de monitoreo en la sangre del trabajador, tienden cada vez a ser menos, porque cada vez se descubre que a menores concentraciones estas sustancias producen efectos. Bien, adelante con el artículo 104, y aquí nos menciona sobre todo el tema del control que debe existir para algunas sustancias químicas de manera específica. Monóxido de carbono, por debajo de 500 partes por millón, porque existen efectos. El monóxido de carbono es una sustancia química que ha sido ampliamente estudiada en todo el mundo. Y de manera muy especial, el monóxido de carbono es una de las 3 sustancias químicas que existen en un ambiente de trabajo que se correlacionan de una manera estadística muy fina, muy grande. Sube una parte por millón, sube una cantidad de esta concentración del monóxido de carbono, por ejemplo, que se une a la hemoglobina. La hemoglobina se va a unir al oxígeno para llevarla al resto del cuerpo. Pero cuando llega el monóxido de carbono, una alta afinidad con la hemoglobina. El monóxido de carbono se enamora de la hemoglobina y no la deja. No la deja para el oxígeno. 25 veces más tiene la afinidad. Y esto es un problema, porque nuestros tejidos no van a recibir oxígeno. Entonces vean ustedes ahí que hay unos límites bien claros establecidos, como el de 25 partes por millón, que se establece en general para la vigilancia de la vida. Esto es bien importante, porque si ven, lo que
que ha señalado José, yo acababa de hojear un libro que está acá vendiéndolo de salud ocupacional, está simpático, y random, y decía que el monóxido es 200 veces más afín bueno, no hay forma de medir.